tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista en Punto Convergente TV. Hoy también vamos a hablar de un tema bastante caliente en la economía argentina. Vamos a hablar de inflación y para ello estamos en presencia con el doctor en economía, Daniel Aromí. Él es además director del Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas, docente de la UBA y también docente de la Universidad Católica Argentina. Daniel, muchas gracias por acercarte a Punto Convergente. Gracias a vos, un gusto. Bueno, Daniel, para empezar, sé que es una pregunta muy grande y muy amplia, pero ¿por qué en Argentina siempre tenemos el problema de la inflación? Bueno, sí, es una pregunta grande, pero que uno puede distinguir ciertos elementos que la explican. Hay una visión tradicional e importante de la economía que dice que la inflación es esencialmente un fenómeno monetario. Y eso es verdad. La inflación, por definición, tiene que ver con la pérdida en el valor de la moneda con respecto al valor de los bienes. Entonces, por definición, es un fenómeno monetario. También es un fenómeno fiscal, porque en parte la política monetaria está atada a la política fiscal, entonces tiene que ver con los números del gobierno, pero también uno puede decir que es parte de la psicología social. O sea, los precios en una economía están determinados por las creencias de los actores económicos y los comportamientos que manifiestan. Entonces hay una parte importante que tiene que ver con como que se despega de estos elementos tradicionales, política fiscal, política monetaria, tiene que ver con la psicología de los agentes y, por ejemplo, el aprendizaje. Y ese es otro elemento que explica por qué en Argentina tenemos este problema. ¿A qué te refieres con ese aprendizaje? ¿De quiénes son los que tienen o tenemos que aprender? Bueno, todos nosotros estamos aprendiendo, y cuando hablo de aprendizaje no necesariamente estoy utilizando esa palabra como algo positivo, porque nosotros podemos aprender de las experiencias pasadas que nos dicen que sistemáticamente nuestra moneda ha perdido valor. Entonces ese aprendizaje hace que la confianza sea baja y que los shocks sean magnificados. Entonces la historia nos enseñó ciertas formas de comportamiento que son parte del problema que enfrentamos hoy. ¿Es un problema sin solución entonces para nuestra sociedad? No, o sea, existe solución, no hay caminos fáciles, pero existe una solución que tiene que ver con intentar salir de este régimen macroeconómico que hoy tenemos. Tenemos un régimen de muy alta volatilidad nominal, de serias dificultades en términos de financiamiento por parte del gobierno. Entonces la solución tiene que ver con tratar de salir de este régimen a través de diversos mecanismos. No hay una bala de plata como uno le gustaría tener, y esto va más allá de la economía, ¿no? También tiene que ver, no es un problema exclusivamente técnico, es un problema político, institucional, el desafío es muy grande. Existe una solución, pero está en la mano de todos los argentinos tratar de trabajar en ese sentido. ¿Qué reflexión podemos hacer con los números actuales? Bueno, está claro que la economía está en un régimen, la macroeconomía está en un régimen muy volátil. Uno mira los distintos indicadores y advierte severas dificultades. Un régimen de una enorme incertidumbre, hay muchos senderos que podría seguir nuestra economía, y uno quiere pensar que vamos colectivamente vamos a poder tratar de seguir uno de los senderos no tan dañinos, pero es un contexto de una enorme incertidumbre. Tengo la sensación, no sé si sin meterme en ningún gobierno puntual, ¿no? Pero ¿no te parece que no hay una política a largo plazo? Que viene uno y hace una fórmula que cambia y otro dice, no, todo lo que se hizo acá no sirvió, vamos a hacer algo distinto, y viene otro y otra vez vuelve para atrás. No ocurre eso y me parece que es como que no terminamos nunca de avanzar. No sé cuál es tu parecer, pero veo que pasan los gobiernos, pasan los años, no me refiero a los últimos, y son todas fórmulas distintas. Sí, necesitamos un consenso sobre algunos conceptos importantes y que creo que puede haber, esos consensos pueden emerger, ¿no? Entonces, la necesidad de una macroeconomía estable, la necesidad de que nuestra moneda empiece a ser valuada. Yo creo que son ideas que deberían ser parte de un consenso
y en base a esas ideas me parece que también entendemos que hay ciertas políticas, ciertos elementos que no necesariamente tienen un color político, pero que son condiciones necesarias para una economía que prospera. Y es uno de nuestros desafíos. ¿Cuáles te parecen que tendrían que ser esas ideas, políticas o desafíos que se deberían implementar? Bueno, entender que una macro estable es una condición necesaria para economías que se vuelven más productivas, para pobreza que se va volviendo cada vez menos importante. Y esa macro estable requiere que el gobierno tenga cuentas sanas. Y esas... hay muchas formas en las cuales el gobierno puede sanear sus cuentas, pero es una condición necesaria y asociado a eso, bueno, naturalmente va a emerger una política monetaria que acompañe esa estabilidad, que en parte está determinada por las necesidades del gobierno de financiar sus gastos. Daniel, tengo que hacerte una pregunta porque los números son altos, año tras año, y yo quiero consultarte si es cierto esto que se dice a veces en algunos espacios, que hay sectores que se benefician con la inflación, ¿es verdad? Bueno, la inflación genera un montón de ajustes en precios relativos o redistribución de riqueza porque hay contratos que fueron escritos considerando un cierto nivel de precios y de repente los precios cambian muy fuertemente. Entonces, esos cambios en las reglas de juego, que cambia un gran ajuste en el nivel de precios, tiene ganadores y perdedores que a veces van intercambiando roles, ¿no? Entonces, de repente hay un deudor que se beneficia porque se acelera la inflación, pero eventualmente ese deudor luego enfrenta un mercado financiero donde los márgenes son mucho más grandes. Entonces, aquel quien había perdido porque prestó barato, ahora se beneficia porque tiene un margen de ganancias más grande. Entonces, la inflación genera muchas redistribuciones de riqueza y en cierta medida son azarosas y uno no considera que ese sea un funcionamiento satisfactorio de la economía, donde el azar en forma de shocks en el nivel de precios realizan grandes ajustes en la riqueza de los distintos actores. Hiciste una publicación vinculada con la inflación, el comportamiento de las redes. ¿Te parece si nos contás un poco de qué se trató? Sí, nosotros, uno piensa que la forma que se hace ciencias sociales hoy en día se transforma porque nuestra sociedad se transforma y los contenidos en redes sociales se vuelven un elemento importante. Entonces, lo que nosotros hicimos fue mirar qué es lo que sucede en Twitter con la inflación. ¿Cuántas veces la gente menciona inflación en Twitter? Entonces esto está basado en cientos de millones de tweets y lo que vemos es mes a mes que en promedio, por supuesto esto es un ejercicio estadístico, un aumento en la frecuencia con la que se menciona la palabra inflación anticipa un aumento en los niveles de inflación y no solo eso, sino que esa información no es satisfactoriamente incorporada por los profesionales que hacen pronósticos. Entonces este indicador de Twitter también logra anticipar, esto es una anticipación ruidosa, es estadístico, los errores de pronóstico de los expertos en los meses que siguen. Eso me llamó mucho la atención del informe porque dijiste, mucha atención sobre la inflación genera más inflación. Y es para reflexionar esto sobre que, bueno, se genera ruido en la red, entonces el pronosticador no pronostica de manera adecuada. Bueno, nosotros documentamos esta asociación entre inflación, errores de pronóstico y los contenidos en la red, pero también es verdad que nuestra capacidad para describir en detalle los mecanismos que explican estas regularidades son limitados. Entonces, por ejemplo, nuestro ejercicio no logra establecer relaciones de causalidad. O sea, en qué medida es Twitter en forma de agregación de información que está... Twitter o otros mensajes que intercambian los agentes que está generando inflación, o si son otros mecanismos que están generando la inflación y que en parte están reflejados, lo está capturando Twitter,
pero que la fuente de ese shock en la inflación no son los mensajes o gente intercambiando ideas, sino hay otro tipo de shock con una fuente más dura, digamos. ¿Qué es el índice de incertidumbre económico? Bueno, en el mismo sentido que charlaba, digamos, de que nosotros pensamos que cada vez es más importante el rol de las redes sociales para entender fenómenos sociales, como es el desempeño económico, desde hace unos meses estamos construyendo un índice de incertidumbre económica que lo que hace es tratar de medir en qué medida las discusiones en redes sociales en Argentina, las discusiones de economía en redes sociales, reflejan una percepción más intensa de incertidumbre. Nosotros desde hace unos meses venimos construyendo, tenemos información desde 2011 para acá y tanto mirando frecuencias anuales o mirando frecuencias mes a mes, lo que notamos es un muy fuerte incremento en la percepción de la incertidumbre en economía. ¿Y qué consecuencias puede traer eso con la inflación? Bueno, digamos... O con el consumidor, ¿no? Que también sí, lee, se informa y toma sus decisiones. La percepción de incertidumbre transforma la forma en que nos comportamos. Cuando aumenta la incertidumbre, decidimos demorar las decisiones, decidimos buscar protección, tiene impacto sobre las decisiones de consumo, las decisiones de inversión, tiene impacto sobre cómo funciona el sistema financiero. Entonces, la economía funciona de una forma muy distinta cuando la percepción de incertidumbre es muy fuerte. Incluso desaparecen mercados. Los mercados de largo plazo desaparecen en contextos de fuerte incertidumbre. Y en Argentina, en estos meses, una importante fuerte incertidumbre tiene que ver con las variables nominales, el nivel general de precios, la inflación. Entonces es una pata de este régimen macroeconómico con altos niveles de incertidumbre. Para cerrar tengo la pregunta que quizás sea la más difícil de todas, ¿sí? Porque cada uno tiene su contexto, su realidad, pero vivimos en un momento muy particular. Entonces, ¿qué consejo le podés dar a ese televidente que está mirando, escuchándote, viendo los estudios que hicieron y dice, bueno, ¿cómo hago para vivir con estos números de inflación? ¿Qué hago, Daniel? No, digamos, es difícil dar consejos en un mundo tan incierto, ¿no? Pero evidentemente yo soy un entusiasta también de la economía conductual y ahí se han detectado ciertas regularidades de problemas en nuestra toma de decisión. Uno de los problemas es el cortoplacismo. Quizás nosotros tenemos como un conflicto interior entre el planeador y el hacedor. Entonces, de esa literatura emerge un consejo que es tratar de mantener una perspectiva de largo plazo y de objetivos de largo plazo a la hora de tomar decisiones. Y otro tipo de mensaje que surgió es que a veces estamos inatentos. Entonces, otro consejo suele ser tratar de mantenerse informados, que es, digamos, hay ciertas regularidades que sugieren que nosotros a veces no toda información disponible es información procesada, entonces hay ciertas ventajas de procesar más información, por lo menos a nivel individual. A nivel social, a veces procesar más información puede hacer que el sistema sea más inestable, pero bueno, eso lo dejo para otra discusión. Daniel, muchas gracias por tus conceptos y ojalá que ese consejo de las políticas o pensamientos a largo plazo también se vea reflejado en nuestro propio político. Bueno, fue un gusto, muchas gracias.